buenos días a todos. Tenía como tres cositas para decir. En primer lugar, recomendamos seguir con esto de las mascarillas, porque ya sabéis, están subiendo los contagios y esto no ha acabado todavía. Y por supuesto que cada uno es libre, pero recomendamos que en sitios así cerrados como este, que si es posible, que tengamos la mascarilla hasta que las cosas vayan mejorando. En segundo lugar, Daniel estaba dando gracias por todos los ministerios y yo tenía, antes de que él dijese eso, tenía en mente agradecer a la gente que limpia la iglesia. Cuando yo vengo aquí a trabajar, está limpia la iglesia. Alguien ha venido y ha estado limpiando todo. Entonces hay personas que vienen, familias que están en una lista de limpieza, y aquellos que no pueden venir, pues están dando un donativo para que otra persona que tiene necesidad pueda limpiar, y la verdad es que la iglesia se mantiene ordenada y limpia y bonita. Así que agradecer a las personas que están haciendo eso y aquellos que quieran colaborar, servir a la iglesia, al Señor, de esa manera, pues también pueden apuntarse a la lista de la limpieza. Pero gracias por limpiar, y la verdad es que está todo limpio y ordenado. Muy bien. En tercer lugar, recomendar, ya que hemos iniciado una serie nueva basada en el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios es tan práctico, tan actual, vamos a recomendar estar leyendo durante este tiempo pues el libro, ¿de acuerdo? Así que ya tenéis una idea del contenido y podéis subrayar algunos textos, algunos temas que puedan ser de vuestro interés, y yo os animo a hacer eso, ¿de acuerdo? Así que estar leyendo el libro de Proverbios y subrayando, podríamos decir, aislando, identificando algunos de los proverbios que tocan vuestra vida. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Queremos agradecerte, Señor, tu fidelidad, las canciones que hemos cantado, que nos hablan de tu amor, que nunca cesa, Señor, de tu gracia y misericordia. Gracias que hay una iglesia en el mundo, un pueblo que te sigue, que abraza los valores que encontramos en tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que podamos seguir transmitiendo el Evangelio a otras generaciones, a otras personas que todavía no lo conocen. Gracias por esta serie. Te pedimos, Señor, que pueda ser realmente útil. Que no queremos venir aquí a escuchar algo y que no cambie nada en nuestra vida, sino que pueda ser útil, que pueda ayudar a seguir avanzando y creciendo en sabiduría en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos titulado esta serie Toda la sabiduría del mundo, no en tuit, porque lo que encontramos en el libro de Proverbios son frases cortas como Twitter, conteniendo la sabiduría divina. Decíamos que una diferencia entre un refrán en nuestra cultura y un proverbio es que el refrán es consecuencia de la observación y de la sabiduría popular a lo largo del tiempo. Pero hay una diferencia con el libro de Proverbios, que no son refranes, que son observaciones de Dios para las vidas. Tiene inspiración divina. Esta es la sabiduría no del hombre, sino de Dios para nuestra vida. Y dijimos que el principio del camino de la sabiduría es aprender. O sea, incluso dice un texto que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no vamos a tener temor de Dios si no aprendemos acerca de quién es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el principio de todas las cosas, es aprender. No nacemos ya sabidos, tenemos que aprender a todo, ¿de acuerdo? Entonces, aprender. En segundo lugar, hablábamos de querer aprender, ¿de acuerdo? Amar a aprender. Y en tercer lugar, hablábamos de también ser corregidos. No hay aprendizaje sin corrección. O sea, que alguien pueda decirnos, no, mira, hazlo mejor así, ¿no? Y así podemos seguir creciendo y aprendiendo en el camino de la sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, pues estábamos hablando de eso, de querer ser enseñados, querer ser corregidos, querer ser instruidos por otros, porque cuando aprendemos, los maestros son otras personas las que nos enseñan, y Dios ha establecido que las cosas sean así. Hoy veremos otro proverbio que nos lleva por ese camino de la sabiduría y nos aleja de otro de los males de nuestro tiempo. Yo creo que lo que vimos la semana pasada es un mal de nuestro tiempo, teniendo a nuestra disposición tantos recursos para poder aprender en todos los campos. La verdad es que hay falta de interés por aprender, ¿de acuerdo? Ese es un mal de nuestro tiempo. Y otro mal de nuestro tiempo es lo que podríamos llamar la cultura del mínimo esfuerzo, ¿no? Eso suena también, ¿a que sí?
La cultura del mínimo esfuerzo. Vamos a ir al libro de Proverbios y dice lo siguiente. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquí hay sabiduría de Dios para nuestra vida. Bien, vamos a otra versión que dice, el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto, el que persigue fantasías, es un imprudente. ¿Veis? Hay un matiz muy interesante aquí que vamos a ver luego. En tercer lugar, otro texto. Yo os animo a leer diferentes versiones. El que trabaja su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Porque siempre nos ocupamos de algo, en cosas sin provecho. Otro matiz. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. ¿De acuerdo? Todos esos son diferentes traducciones de ese versículo, el que labra su tierra se saciará de pan. Este es otro proverbio, decíamos que hay diferentes tipos de proverbios, es otro proverbio de contraste, o sea, la misma verdad se presenta de dos maneras para que la entendamos. Es un principio de pedagogía, el principio de la repetición, de diferentes maneras para que lo pillemos, para que lo cojamos, ¿de acuerdo? Y nos habla de la importancia, en este versículo, del esfuerzo en la vida. La importancia del esfuerzo en todos los campos de la vida, en todas las áreas de la vida. ¿De acuerdo? Porque todas las cosas de la vida se pueden hacer también sin esfuerzo, sin que cueste mucho. ¿A que sí? Las cosas se pueden hacer de cualquier manera o se pueden hacer bien, con excelencia, pero para hacerlas con excelencia requiere más esfuerzo, cosa que es un mal de nuestro tiempo. Que nos cuesta todo aquello que implica esfuerzo. ¿De acuerdo? Y es un valor que tenemos que implantar, que transmitir, que educar a nuestros hijos en la cultura del esfuerzo, en medio de una sociedad que les ha tocado cómoda, fácil, no como la nuestra, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo tienen todo sin esfuerzo. Y los padres tenemos que transmitir a nuestros hijos que las cosas cuestan. Que si a él no le cuesta, a ti te cuesta que a él no le cueste, ¿no? La cultura del esfuerzo. Mira, dado que siempre los españoles, esto es la vida misma, vamos a ver una noticia, en un caso concreto, los españoles siempre quedamos mal en el informe PISA. El informe PISA es un estudio que se hace por parte de la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento de los estudiantes en los colegios. El informe PISA. Y siempre que sale el informe PISA, España está por debajo en ese informe PISA, ¿de acuerdo? Se mide el rendimiento de los niños, de los jóvenes en matemáticas, en ciencia y en lectura. Y como siempre vamos al final, en el informe PISA, pues nuestros políticos han inventado una idea, han tenido una brillante idea de que los alumnos, lo habéis oído, que eso está en la prensa hace poco, puedan pasar de curso con suspenso. ¿De acuerdo? Ya no tienes que aprobar, puedes pasar con suspensos, con dos materias suspendidas. Mira, y la prensa lo recoge de la siguiente manera. Ya no hay límite de suspensos para pasar de curso o titular en la ESO y repetirlo será a partir de ahora excepcional. Se permitirá presentarse a la evaluación del acceso a la universidad con una asignatura sin aprobar en bachillerato y finalmente los estudiantes de secundaria no tendrán exámenes de recuperación. O sea, esto es fantástico. No tendrán que examinarse para recuperar. Estos son algunos de los principales y más polémicos cambios que contempla el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación que pone letra pequeña a lo dispuesto en la Ley CELA. Y que ayer hace unos días aprobó el Consejo de Ministros. Las medidas se conocían desde hace tiempo, pero ahora ya se puede decir que ya llegan a las aulas y se van a aplicar en este mismo curso. El reglamento de esta ley dice, según el Ministerio de Educación, que lo que pretenden es reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, que ya sabéis que en España también hay mucho abandono escolar. Así que lo que pretende con esta ley es que no se abandone, ¿de acuerdo? Y que no se repita. Ese es el tema de la repetición de los cursos. Los dos grandes lastres del sistema formativo español, la repetición y el abandono escolar. La ministra Pilar Alegría rechazó las críticas que desde hace tiempo vienen expresando los consejeros de educación de las autonomías
y algunos grupos de docentes que mantienen que estos criterios, esta ley de evaluación, lastra, está en contra de la cultura del esfuerzo. Tú puedes pasar de cursos y repitiendo y todo eso, pues ¿para qué te vas a esforzar? O sea, lastra la cultura del esfuerzo. Mira, y se habla de la cultura del esfuerzo en el ámbito de la educación, pero está relacionado con todos los campos de la vida, todas las áreas de la vida. Mira, Salomón y David, su padre, estaban por la cultura del esfuerzo. ¿De acuerdo? Dice que él no va a ofrecer al Señor algo que no le cueste. Cuando le ofrecen, oye, David, tú eres el rey, ¿te puedo regalar este terreno? No voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Y desechó esa cultura de la falta de esfuerzo. No, quiero ofrecer algo que me cueste. Así que él estaba por la cultura del esfuerzo. Y ahora Salomón escribe y nos dice que el que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que siga a los vagabundos va a pasar las canutas en la vida. Por lo tanto, la cultura del esfuerzo. Dice nuestro refrán, esto ya, que el que algo quiere, algo le cuesta. Y no habla solamente este texto, aunque habla de agricultura, de labrar la tierra, no habla del trabajo únicamente, del mundo del trabajo, sino del esfuerzo, de la importancia del esfuerzo en todas las áreas de la vida. Y como digo, un valor que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones. Mira, la cultura del esfuerzo, educar en esa dirección, nos educa en la siguiente manera, en la determinación. O sea, cuando hablamos de esto, de esforzarse, estamos enfatizando que tenemos que tener determinación en perseguir una cosa, tenemos que tener voluntad para hacer esa cosa y tenemos que tener perseverancia. Eso es lo que hace la cultura del esfuerzo, fortalece nuestra tenacidad, nos enseña a ser residentes o resilientes, que se pueden decir de las dos maneras, que lo he visto en el diccionario. Esto es una palabra nueva, resiliente, la resiliencia, es ser capaz de afrontar la adversidad y la dificultad sin venirte abajo, ¿no? O sea, que cuando venga un problema, no te hundas. O sea, que venga, tira para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, nos enseña la cultura del esfuerzo eso, a asumir responsabilidad, a afrontar la adversidad con realismo y con optimismo. Porque habrá dificultad, habrá adversidad a lo largo de la vida. Educar en la cultura del esfuerzo es fomentar el ser en lugar del tener. Y mucho más en lugar del sentir. O sea, hoy lo que se enseña es a sentir, que te sientas bien. ¿De acuerdo? Hombre, ¿y cómo te sientes mejor? Si te tumbas en la cama y no haces nada, que si te vas a trabajar ahí con el calor, ¿me entendéis? O sea, entonces se fomenta, no, tú siéntete bien, lo importante es que te sientas bien. Entonces se educa el sentimiento, no se educa el ser como persona. Así que, como decía, todo esto en el área de la escuela, pero en el resto de la vida tenemos que también entender la cultura del esfuerzo y enseñar que todas las cosas requieren trabajo y requieren esfuerzo. Hemos pasado del esfuerzo que suponía para nuestros padres sacar adelante a la familia y a los hijos, ¿no? ¿No es verdad? A la sociedad cómoda de nuestro tiempo, que lo tiene todo con el mínimo esfuerzo, ¿o no? Que tú, cuando eras niño, si te querías comprar la bicicleta, te tenías que ir por ahí y ahora la bicicleta la tienes, ¿de acuerdo? Sin esfuerzo. Entonces hemos pasado de mucho esfuerzo para conseguir las cosas a una sociedad en la que lo tienes todo sin esforzarte. Esto quiere decir que la sociedad nuestra es lo que llamaban los griegos hedonista, profundamente hedonista, como lo era en tiempos de Salomón también. El hedonismo es buscar el placer por encima de todas las cosas. O sea, la felicidad, el sentirte bien, todo aquello que te suponga una contrariedad, un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio, deséchalo. ¿De acuerdo? Mejor la tumbona en la piscina con
con el... ¿Me entiendes? Entonces, eso es el hedonismo puro que ya imperaba en tiempos de Salomón. O sea, cuando Salomón dice esto, ¿de acuerdo? El hombre más sabio del mundo, que lo tenía todo, y dice, el que labra su tierra se saciará de pan, ¿de acuerdo? Es porque en aquel tiempo, como el ser humano es así, queremos las cosas sin esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces, la máxima ganancia, la cultura de nuestro tiempo enseña eso, pero con el mínimo esfuerzo, con el mínimo sacrificio. Pero lo que enseña la Biblia, y no solamente la Biblia, sino la vida, es que la máxima ganancia requiere un mayor sacrificio, ¿no? Queremos el mayor sueldo, las mejores circunstancias, pero con el mínimo esfuerzo. Pero la vida nos enseñará y enseña que la máxima ganancia requiere un mayor esfuerzo, un mayor sacrificio. Por lo tanto, vamos a ver este texto en dos partes. La primera, el esfuerzo, y dice, el que labra su tierra se saciará de pan. O sea, labrar la tierra requiere esfuerzo, ¿o no? O sea, nos pone el ejemplo de un agricultor y esforzarse es hacer esfuerzo físico, mental o moral, con algún propósito o con algún fin. Eso es esforzarse, ¿no? Esforzarse, por lo tanto, requiere voluntad. Requiere invertir tiempo, energía en algo. ¿De acuerdo? Y perseverancia en eso. Así que el esfuerzo, aquí Salomón nos habla del mundo del trabajo, pero decidme si hay algo en la vida que sea verdaderamente importante que no requiera esfuerzo. O sea, hasta para clavar una puntilla tienes que ir a comprarla, tienes que coger la escalera, buscarla donde está, abrir la escalera, subirte a la escalera y clavar la punta, tú. ¿Me entiendes? Es que hacer la comida, lavar la ropa, todo en la vida requiere esfuerzo. ¿De acuerdo? Y todos los inventos de la vida es para facilitar el esfuerzo. O sea, ¿de acuerdo? Estamos a favor de todo ese tipo de cosas, para que me entendáis. No, todo en la vida requiere esfuerzo. Y Salomón nos pone el ejemplo de ese labrador que labra y trabaja su tierra, que tiene un trabajo en comparación con los vagabundos. Dice, el que sigue a los vagabundos no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque quizá no quieren ese trabajo. Mira, por eso el trabajo es trabajo siempre, pero el trabajo en el campo es más trabajo. Por eso nadie quiere el campo. Por eso dice, es que nadie quiere el campo. Hombre, porque el campo es un trabajo trabajoso. Y buscamos las situaciones que requieran menos trabajo. ¿De acuerdo? Lo que impera en el fondo es la máxima ganancia, pero con el mínimo esfuerzo. Y lo que enseña la Biblia es que la máxima ganancia en todos los campos requiere el máximo sacrificio. ¿De acuerdo? El que labra la tierra, el que se levanta temprano, el que sufre el sol, el calor, la lluvia, ¿de acuerdo? La frustración de que la cosecha no es buena. El que hace eso, el que se esfuerza, va a saciarse de pan. Pero el que no lo hace, no va a tener recompensa. Dice aquí que todo esfuerzo tiene recompensa, se saciará de pan. Si trabajas, si te esfuerzas, habrá resultado, habrá fruto. Esto es un principio universal. Esto es algo que Dios ha establecido, ¿de acuerdo? Que el mundo funciona así. El mundo funciona así. Ya sea en la vida general o en la vida cristiana en particular, ¿de acuerdo? Que el esfuerzo trae recompensa. Todo esfuerzo en algo, en lo que hagamos, traerá su recompensa. A los estudiantes, si tú estudias, si te esfuerzas, ahora recibirás una recompensa más adelante. Si quieres mejorar tu matrimonio, si te esfuerzas, vas a recibir una recompensa. Si trabajas en eso, en lo que sea, enseñando a los niños, preparando una clase, predicando, si lo haces esforzándote a que lo hagas de la mejor manera que lo puedes hacer, tendrás una recompensa. Así que, ya sea en la vida o en la iglesia, cuando hay esfuerzo para hacerlo lo mejor posible cada día, y si trabajas en eso, si tienes una meta
y te esfuerzas y la persigues, vas a recibir una recompensa. Así que trabajar, actuar, hacer algo, lo que sea, tiene recompensa. Lo que no la tiene es no hacer nada. ¿No? Así que todo esfuerzo tiene recompensa. Esto es un principio universal. Por lo tanto, en tercer lugar, es sabio el que se esfuerza. ¿De acuerdo? El que se esfuerza en algo está demostrando sabiduría. Si tú te esfuerzas en ofrecer lo mejor de ti, si tratas de hacerlo lo mejor posible, si buscas la excelencia en lugar de hacerlo de cualquier manera, estás siendo sabio y recibirás tu recompensa. Por el contrario, la falta de esfuerzo, más el que sigue a los vagabundos, dice, es falto de entendimiento. Aquí está el contraste, como decíamos, los proverbios de contraste, para que no quede duda de lo que está tratando de decir. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Intenta repetirlo de otra manera, a ver si, como a veces las madres dicen eso. Mira, no lo entiendes, te lo voy a decir de otra forma. A ver si lo entiende. Pues eso es un principio de pedagogía, ¿no? Entonces, dice, el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Mira, vagabundo, ¿quién es? Es el que va de un lugar a otro sin una finalidad ni un destino determinado. Mira, solemos identificar a un vagabundo con esto, con esa persona, ¿vale? No tiene dónde dormir, está tirado en un banco, duerme en un banco, en cualquier sitio. ¿Ahí? Pero la palabra aquí no es tanto vagabundo físico, sino es vagabundo, la palabra hebrea es vagabundo mental. Es un matiz muy interesante en ese sentido, porque puede haber gente que tiene casa, que tiene coche, que viste bien, que no duerme en un banco y sin embargo es un vagabundo. Mental. Y ese matiz muy interesante. Además de referirse a esa persona que no labra el campo, ¿de acuerdo? Puede traducirse también esta palabra, vagabundo, por perseguir cosas vanas. Es como aquella persona que se mete en algo que dice, es una pérdida de tiempo. ¿A dónde te lleva eso? Eso no va a darte ningún fruto, no va, ¿me entendéis? Es eso. Perseguir cosas vanas. Tener pájaros en la cabeza. Soñar despierto. Y perseguir fantasía. Es aquella persona que vive en el mundo de la fantasía. ¿De acuerdo? Dice la Biblia que también es un vagabundo. Porque todo lo que hace está en lo que me gustaría hacer, ¿no? En el mundo del deseo, que decíamos antes, del hedonista, ¿no? Que fomenta el deseo, pero no la acción. Así que vagabundo es también estar siempre soñando y haciendo planes de lo que vas a hacer, pero que nunca lo hace. O sea, decidme cuándo un deseo ha conseguido algo. ¿De acuerdo? Los deseos no consiguen nada. O sea, los deseos te encaminan en una dirección que si luego hay acción, lo consigue. Pero el deseo por sí mismo no logra nada. No logra nada. Yo deseo que esto, yo deseo mejorar en esto, deseo hacer esto, deseo trabajar en esto. Sí. Entonces, lo que logran las cosas no son los deseos, sino que son las acciones. Entonces, las acciones son las que consiguen las cosas, cambiar las cosas. Los deseos nunca cambian nada, solo las acciones la cambian. Entonces, en este sentido, si vamos al matiz de aquí, de este texto, pues hay personas que son vagabundos mentales, que se mueven en el mundo de los deseos, pero que no terminan de concretar las cosas, de ponerse a trabajar en eso. ¿Entendéis? Entonces, cuando trabajas la tierra, no te faltará el pan, pero si dices, yo voy a trabajar la tierra, mañana voy a trabajar la tierra, me gustaría trabajar la tierra, qué bueno sería trabajar la tierra, pues no hay recompensa. Así que, mira, en Proverbios capítulo 13:4, que es un texto complementario, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Eso de los deseos no alcanzan.
mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, ¿veis? Hay que pasar del deseo a la acción. En vez de hablar de lo que voy a hacer, de lo que quiero hacer, de lo que me gustaría hacer, hazlo. En tu casa, en el ministerio, en cualquier área de la vida y también de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Hazlo. El deseo nunca conduce a ningún sitio. El trabajo y el esfuerzo en la vida sí. Así que esto es así. No ser vagabundo psicológico. ¿De acuerdo? El no hacer nada no requiere esfuerzo. Es más fácil todo. ¿De acuerdo? Pero todo esfuerzo tiene recompensa. La falta de esfuerzo no la tiene. El que se esfuerza recogerá fruto. Pero como en este caso no hay esfuerzo, pues no va a haber recompensa. Por otra parte, es interesante el dato de que hay un contraste aquí en este texto del que trabaja labrando la tierra, que parece que tiene una tierra que le pertenece, que es suya, y el que no trabaja, el vagabundo, que no tiene tierra. Y que no hace nada porque no tiene tierra. Uno tiene tierra y el otro sí la tiene. Probablemente el que labra la tierra, que es suya, se ha esforzado antes para tenerla. ¿De acuerdo? Es como el que no tiene casa. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues tiene que esforzarse, tiene que ahorrar, tiene que hipotecarse. Ahora la tiene. Pero para tenerla. Entonces, el que ha tenido tierra, o el que tiene tierra, es verdad que podría decir, a lo mejor la ha heredado. Pero siempre, como digo, es como todo tiene un precio y alguien lo paga, alguien paga eso. Y entonces, a lo mejor, el esfuerzo del padre pues ha hecho que el hijo pueda heredar una tierra. Puede ser. Entonces, bueno, este no se ha esforzado nada, pero el padre sí. La herencia, sin hacer nada, fíjate, tiene una tierra. Pero también puede ser que el esfuerzo de antes haya logrado que ahora posea una tierra. Y como la tiene, la puede trabajar. Y como la trabaja, pues puede seguir beneficiándose de la tierra, ¿me entendéis? Entonces, lo cual quiere decir que el esfuerzo de ayer puede llevarnos a la realidad que tenemos hoy. Y gracias a esa realidad que tenemos hoy, podemos disfrutar de la casa, podemos disfrutar de la tierra, o podemos disfrutar de lo que podemos disfrutar, ¿me entendéis? Porque hemos estado en esa cultura del esfuerzo. Por lo tanto, tiene la tierra porque probablemente la tierra sea fruto del esfuerzo del pasado. Y ese fruto del esfuerzo del pasado ahora está dando beneficio y seguro que le va a seguir dando porque se saciará de pan. No está hablando de que se sacia de pan ahora, sino que se saciará de pan. La recompensa siempre viene un poco más adelante. O sea, cuando tú estás ahí en medio de los exámenes, que no duermes, que estás ahí estudiando, ahí no hay ninguna recompensa, pero vendrá más adelante. En ese momento quisieras tirar la toalla, abandonar, no seguir, ¿de acuerdo? Se saciará de pan. En ese momento no te sacias de pan, pero si te esfuerzas ahora, mañana recogerás una buena cosecha. Esta es la diferencia entre la cultura del mínimo esfuerzo y es la gratificación ahora. Yo quiero ahora. La gratificación en el momento presente. No, el esfuerzo te da esa gratificación, ese premio un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Por lo tanto, es interesante. Aquí dice, el que labra su tierra se sacia de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Por lo tanto, es importante qué mentalidad tenemos y a quién seguimos. ¿Al que se esfuerza o al que no se esfuerza? Dice que el que sigue, en un sentido, es como decir, no, yo en lugar de esto, yo quiero hacer lo que hace este, que no da palo al agua y mira, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿A quién seguimos? ¿Al que se esfuerza o al que no se esfuerza? ¿A quién estamos imitando? Esto ocurre en el colegio, en el instituto, en la universidad.
¿De acuerdo? ¿A quién seguimos? Aquel que hace trampas, que lleva chuletas y que no se esfuerza, ¿de acuerdo? Y pues yo voy a hacer lo mismo porque mira, ¿para qué? O al que ahí está trabajando y se esfuerza. En la iglesia igual. ¿A quién seguimos? Por lo tanto, es sabio si nos esforzamos y si nos juntamos con aquellos que se esfuerzan. Es que el que es falto de entendimiento, este no se esfuerza y tiene esa mentalidad de vagabundo. Por lo tanto, no es sabio, según Salomón, no es sabio el que no se esfuerza. Dice que es no sabio, como el que se esfuerza, dice que es falto de entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es ser falto de entendimiento? Puede ser tener poco conocimiento. Por ejemplo, una persona que falta de entendimiento es una persona que puede mostrar ignorancia sobre ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, decir, pues yo tengo poco conocimiento de mecánica. Por lo tanto, no sé cómo meterle mano a esto, porque tengo poco conocimiento. O sea, no tenemos que tener conocimiento en todas las áreas de la vida, ¿de acuerdo? Entonces puede haber una falta de entendimiento, falta de conocimiento, porque hay áreas, yo no sé cocinar, yo no sé hacer esto, no tengo conocimiento de eso. Pero no se refiere a eso. Cuando dice aquí es falto de entendimiento, no dice Salomón que es falto de conocimiento, en el sentido de información para hacer, ¿me entendéis?, determinada cosa. ¿Qué es entonces ser falto de conocimiento? Y yo creo que esto es algo que nuestras abuelas nos lo decían y nuestras madres nos decían eso. ¡Ay, qué poco conocimiento! ¿A que sí? ¿Esto qué es? No estaban diciendo, ¡ay, qué poco sabes de matemática o de literatura! No es eso. Ser de poco conocimiento es hacer algo ignorando las consecuencias que va a tener sobre ti si haces eso. O sea, es venir mojado y meter el dedo en el enchufe. Y te dice la abuela, ¡qué falta de conocimiento! Que te va a dar calambre. O sea, no es, ¿me entendés lo que quiero decir? O sea, la falta de conocimiento se puede, porque no conocemos todas las cosas, y es lógico que eso, pero cuando dice aquí es falta de entendimiento, es una persona que ignora que eso va a tener consecuencias. Entonces, cuando tú dices, yo no estudio, ay, qué poco conocimiento tiene, porque va a suspender. ¿Entiendes? Y luego vas a tenerlo difícil a la hora de buscar un trabajo. ¿Entiendes? Entonces, no es solamente no tener información sobre algo que es legítimo, sino es ignorar que vivir así, hacer eso, conducirte de esa manera, va a tener consecuencias graves sobre tu futuro y sobre tu vida. Por lo tanto, ser falto de entendimiento, tener poco conocimiento, es ir en contra no solo del sentido común, sino de las consecuencias que eso va a tener sobre tu vida. ¿Me entendéis? Y es ignorar cómo funciona la vida. Y es incumplir una ley universal. O sea, es que es así. Y como tú vayas en contra de eso, ya verás, te va a pegar el golpe. Qué poco conocimiento tienes si vas por ahí, ¿me entendéis? Entonces, es de manera contraria a como la lógica, el sentido común y la verdad de Dios. Porque también una persona falta de entendimiento es aquella persona que vive en contra de lo que Dios dice. Y al final esto te va a pillar. Eso es tener poco conocimiento. Sí, la Biblia dice eso, pero ya me digo, vale, muy bien. Espérate dentro de unos meses a ver dónde te lleva eso. Qué poco conocimiento. Qué poco conocimiento, en ese sentido. Es ir en contra de lo que Dios está diciendo. Que cuando lo dice Dios no es porque quiere ser un aguafiesta, sino es porque quiere nuestro bien. Es porque quiere enseñarnos por instrucción, no por experiencia, como decíamos, ¿no? Y tienes poco conocimiento, si es la vida la que te va a enseñar ciertas cosas. Así que qué poco conocimiento. Así que el que labra la tierra se sacia de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Por lo tanto, esto
esto choca contra esa cultura del esfuerzo o la cultura del mínimo esfuerzo, ¿no? Esas dos realidades que están delante de nosotros. Mira, la cultura del esfuerzo es como trabajar un campo. O sea, me esfuerzo ahora en la confianza y en la realidad de que esto va a dar su fruto y me voy a saciar de pan más adelante. Esfuerzo hoy, pero recompensa mañana. Esa es la cultura del esfuerzo. Este esfuerzo dará su fruto. Todo esfuerzo tiene recompensa. Y lo dice la Biblia. Es un principio universal. ¿De acuerdo? Eso no es tener poco conocimiento. Es tener conocimiento de que las cosas funcionan así. La cultura del mínimo esfuerzo es, no, yo quiero la recompensa ahora. A mí no me apetece hacer eso. Bueno, si lo hago de cualquier manera. No le voy a dedicar más tiempo del que está. Además, no quiero dedicar tiempo. ¿Me entendéis? Pues necesidad mañana. Necesidad mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay enemigos de la cultura del esfuerzo. El primero es la pereza. Mira, la pereza. Cualquier cosa, como decía al principio, que hagamos, requiere esfuerzo. Y muchas veces la cosa es tan simple como esa. O sea, es que es pereza. Es que es mejor quedarse en la silla o en el sofá viendo cómo otros ponen la mesa a levantarse de la silla, del sofá. Es que es pereza, ¿sabes? Es tan simple. Yo creo que esto, la pereza es la causa de muchos males. Es tan simple como eso. Es por pereza, que por otra parte es un pecado capital, ¿eh? Dice, mira, Proverbios 26, 13 al 16, esto es genial, esto es sabiduría de la Biblia. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. O sea, está el león ahí que puede entrar a comerte, pero tú estás acostado, estás tan bien, tan a gustito, que te das la vuelta. En lugar de salir corriendo tú, ¿sí? Se da la vuelta. Se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. O sea, a mojar el trozo de pan en el huevo frito, ¿no? Y hasta eso le cuesta, tú. Y le mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ahora, sin embargo, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que todos aquellos que sepan, que sepan aconsejar. Y creo que manera más la pereza. O sea, hay algo para hacer. Lo vas a hacer y una vez que lo vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a perseguir la excelencia cuando preparas una canción, cuando preparas un mensaje, cuando preparas una clase? ¿Entendés lo que te digo? Siempre la excelencia requiere un mayor esfuerzo. Por eso a veces las cosas no van mejor, porque no queremos pagar el precio para que vayan mejor. La pereza. En segundo lugar, la falta de voluntad. Es verdad, también el esfuerzo requiere voluntad. Y la mentalidad hedonista, comodona, fácil, ¿no? El sentimiento. La mediocridad. O sea, la mediocridad. Lo que decía, la excelencia requiere un mayor esfuerzo. Requiere trabajar más en eso para que sea mejor cada día. Y la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, yo, cuanto menos puedo hacer, ¿no? Así que las dos leyes, la ley del esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo. Y lo que nos dice la Biblia es que esfuérzate hoy y te alegrarás mañana. Y si buscas el alegrarte hoy evitando el esfuerzo, pues quizás mañana no te alegre. La máxima ganancia requiere un mayor sacrificio. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por este consejo tan extraordinario de tu palabra y, Señor, como siempre, esta sabiduría celestial
sabiduría divina para nuestras vidas, Señor. En medio de esta cultura de la dejadez, de la falta de compromiso, de la poca disposición a veces, Señor, enséñanos a mirar a Jesús, que dio todo, se esforzó hasta la muerte para ver el beneficio, el resultado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias por eso y ayúdanos a ser responsables y esforzados allí en todas las áreas de nuestra vida. Y aquellas personas, Señor, que son esforzadas, son un ejemplo para nosotros que queremos seguir. Oh, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener el privilegio de participar del pan y del vino hoy. Y, bueno, decía, el Señor Jesús no buscó la comodidad